Dentro de los programas de doctorado de la Universidad de Burgos, este año se ha incorporado uno nuevo, que constituye una novedad importante, alegre y que hay que recibir con mucha alegría, que es el programa que propone precisamente el Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Un paso muy importante y naturalmente un paso muy importante para la Escuela Politécnica Superior. Dentro de las actividades culturales programadas por el Departamento, nada más oportuno que saludar la llegada de este programa de doctorado como un acto típica y genuinamente universitario, como es una conferencia científica de alto nivel. Y dentro de ella, el bagaje investigador, la proyección científica y el alcance social que dentro de Burgos está teniendo el yacimiento de Atapuerca ocupa un lugar de primerísimo nivel. Para ello, el Departamento, con todo el acierto del mundo, ha propuesto a doña Emiliana Aguirre que nos dicte la conferencia de esta tarde y va a dictar sobre el CAS de Atapuerca, lo que nos puede enseñar. Gracias la palabra al felicísimo Garavito, director del Departamento, para que nos haga la oportuna presentación. Felicísimo. Gracias. Permítame, señor rector, que como director del Departamento de Construcciones Arquitectónicas sean mis primeras palabras de agradecimiento, muy especial sentido, al conferenciante Emiliano Aguirre, que desde el primer momento demostró total disponibilidad a la sugerencia que hicimos de que nos acompañara para dictar esta lección inaugural el curso de doctorado, el programa de doctorado, y en definitiva pasar unas jornadas, unos minutos, unas horas que compartirá luego con todo el departamento en nuestra compañía. Quiero igualmente agradecer y dar la bienvenida a los asistentes, porque cuando se tiene compañeros de la universidad y gente de la calle, a través de la difusión no ha sido amplia, anima a continuar con actos de este tipo al departamento y a realizar los esfuerzos que sea necesario para conseguirlo. Quiero agradecer igualmente a los alumnos que cuando supieron y les manifestamos cuál era el propósito que nos enviaba, desde el principio brindaron los delegados, así como los representantes de los alumnos del departamento, toda su colaboración, que la han manifestado y hecho a través de la cartelería y de temas tremendamente importantes que han ayudado a lo que puede y espero sea el éxito de esta conferencia. Y como no, al señor rector, que cuando se lo dijimos con ese laconismo que a veces le caracteriza, que por supuesto, allí estaré con vosotros. Y efectivamente, allí está con nosotros, presidiéndonos como le pedimos que hiciera, y lo cual representa, creo que para la Politécnica y desde luego para nuestro departamento, una auténtica satisfacción. Presentar a los conferenciantes de la talla de Emiliano Aguirre a mí me parece imposible. Si tuviera todo el tiempo del mundo, pero como les voy a cansar a ustedes cuando lo que han venido a ver y a oír es a don Emiliano Aguirre, para intentar sintetizar en pocos minutos, en pocas palabras, lo que supone la figura, la dimensión de Emiliano Aguirre. Me parece imposible. Pues hemos tomado la precaución de que en la entrada les a ustedes un crítico de Atapuerca, el título de la conferencia y una breve reseña de la amplísima biografía científica e investigadora, profesional y docente de Emiliano Aguirre. Y a mí ya, bajo esas premisas, solo me cumplen, pues quizá decir unos pequeños rasgos que yo aprecio en lo que fue su tarea más importante como investigador, que nos afecta más directamente a los burgaleses en el yacimiento de Atapuerca. Cuando en el 1976 toma contacto con el yacimiento, el encuentro de Emiliano Aguirre a Atapuerca es de tal entidad que inmediatamente él, yo le diría sabe, pero intuye que está ante una cosa importantísima. Y desde el rigor y la madurez de un investigador que ya llevaba muchos años y muchos estudios a sus espaldas, toma unas medidas que vistas ahora son absolutamente ejemplares de rigor y seriedad. No se precipita ante el éxito fácil que pudo obtenerlo. Y lo que se preocupa es de crear unos grandes equipos, darle tiempo y programar las excavaciones con lo más largo que se podía hacer. Entonces la ley permitía aproximadamente 3 años, ¿verdad? Y eso es lo que programó, 3 años. Y advierte, serán decenas y docenas de años las que nos ocuparán estas investigaciones. Y él, en vez de acogerse a esto, va con su rigor y su seriedad y lo programa así. Y sabe que va a pasar años. Y con una tenacidad, una característica que yo quisiera resaltar, tremenda, pues
van limpiando eso que llaman sedimentos que están movidos y que por tanto son estériles y necesitan sacarlo en condiciones infrahumanas, retirarlo y sigue sin tener éxito de los años porque prácticamente lo que están haciendo es preparar la labor. Es tremenda esa tenacidad para inclusive de poder salvar dificultades económicas. Este no es un país que nunca se haya caracterizado por apoyar a sus investigadores. Y tiene que la crisis que prácticamente les impedía continuar los trabajos. También la salud. Gran tenacidad. Cuando ya por fin en los años 64 empieza a tener los primeros éxitos y la comunidad internacional científica empieza a reconocerlo, él cómodamente se ha propuesto que en el año 90 se jubila y con todas las consecuencias se va a ir. Lo va a dejar preparado y no se va a aferrar a continuar dirigiendo como podía hacerlo por los yacimientos. Y por lo tanto, tras esos 12 años de dirección de los departamentos, con nacionalidad, con modestia, como solo las grandes personalidades lo tienen, deja limpiamente la dirección de los yacimientos a los tres codirectores y él se va físicamente, se va de la dirección de estos yacimientos, pero yo estoy convencido de que eras mental e intelectual. Y sigues estando ya al lado, esperando que alguien te consulte, que alguien dado tu prestigio y tu calidad y tus contactos te va a necesitar para ciertos conseguir ciertas necesidades de la investigación y siempre está. Pero yo quisiera resaltar, por último, por encima de todo, la tremenda ilusión. Porque había que tener mucha ilusión para los años 70 y tantos, 76, 78, estar ahí. Ahora todo el mundo creemos, y me parece maravilloso de acuerdo. Pero entonces ante un montón de temas, en condiciones infrahumanas, aguantar todo lo que tuvieron que aguantar hasta empezar a ver resultados, solo algo que una ilusión terrorífica podía soportarlo y transmitirlo a sus colaboradores. Pero esa ilusión no la perdimos. Porque cuando hablamos para poner el título de la conferencia, a mí me extraña que diga casi de Atapuerca lo que nos puede enseñar. No está retirado de la investigación, no viene aquí a darnos los logros que ha tenido y a que podamos justamente apoyarse de ello y la aplaudamos por todo lo que ha conseguido. No, es que esto va a hablar de lo que se puede obtener, sigue como científico. Por lo tanto, créanme, señoras y señores, creo que es un típico ejemplo para todos, sobre todo para estos jóvenes de nuestra científica, capaces de tal o cual criatura, y a veces no la razón, que aprendan y sigan de alguien que contra todo, que lean, que cultiven carreras, y pero sobre todo, es lo mismo en medicina que de caminos, algo de sensibilización. Yo estoy convencido, efectivamente, que una gran oportunidad cuando encontremos la razón. Pero las oportunidades hay que aprovecharlas. El rigor, del don, con toda esa penalidad, y las aprovechemos algo que era un sueño, ha ido a los pocos años, 8 o 10 años, en una reproducción internacional. Y por parte de ello, en algo que es patrimonio de la humanidad, todos nos sentimos orgullosos. Gracias, querido y admirado profesor, por ejemplo, por tu colaboración y tu colaboración. Muchas gracias. Me levanto porque voy a pasar muy pronto a las directivas. Pero, querido señor rector, autoridades universitarias y amigos todos, muchísimas gracias por invitarme, por donde obviamente no puedo decir que me cueste venir. También me ha hecho jefe del departamento yo venía a conferencia, no a un panegírico. Y la intención es, pero me ha hecho recordar la primera ley de Emiliano, según por uno de los jueces actuales, el de Alcamonet. La primera ley de Emiliano es no farás en vano. De manera que dejemos para ello, vamos a explicar un poco. Voy brevísimamente, espero no de la hora, y para mi voluntad doy una conferencia sobre temas de Atapuerca, porque había hecho de dar conferencias sino cursillos. Ya es un tema tan desarrollado y tan múltiple que te dan un libro, compréis el índice, va a ser como una especie de índice y a ver, entonces irá luego seguirle la idea. Quiero empezar brevemente esa escena de cambio en la evolución de la humanidad y luego señalar un par hoy
debatidas y considero muy importantes para el conocimiento del ser humano. Iré en ello, encajaré en ello, que sí nos está enseñando y le queda por explicar a los depósitos de relleno de cavidades de la Sierra de Aragón. Por media docena de hitos, quizás son 7, será una semana más media docena. La viperia, el estar y andar de pie erguido, nos va a separar de los animales o primates más próximos a nosotros, genéticamente, tanto como si se quiere en capacidades cerebrales, etc. Es muy fuerte lo que cambiamos con el andar y mantenernos de pie sobre los dos pies en la vertical. Hace unos 6 millones de años. Segundo, desarrollo del encéfalo, la telencefalización, desarrollo extraordinario del cerebro, lo tienen también los otros animales en su género, en sus familias, pero el humano es muy especial y lleva también, combinándose con otras aptitudes nuestras para el color, para el sentido ácido, en la trepación casi así llegar al vuelo con la técnica, se empieza a dar la materia en los técnicos. Hace menos de 3 millones, entre 2.900.000 y 2.700.000. Separa, por un lado, de la descendencia de los australopitecos al australopiteco robusto o parántropo y al género Homo. Repito, entre más de 2,5, menos de 3 millones de años. Tercero, salida de África, todo esto ha ocurrido en África, en grupos africanos, salida de África y expansión por Eurasia. Hace algo menos de 2, quizá una chispa menos de 1.900.000 años, y en torno a 1.800.000, luego viene alguna otra más tardía. Un grupo humano que aparece en esa época, una especie, es la que hace progresar los primeros hábitos de romper cantos, desarrolla más variedad, más utilización, salvar distancias, etcétera, y termina inventando lo que se llama ya el modo 2 de industria que llamábamos Achelense, que ya es un complejo de operaciones mentales las que se requieren e incluso también de dinámica de grupo. 4. Hace en torno a 1 millón de años se extiende la humanidad de Eurasia a latitudes más septentrionales que se encuentran por toda Europa y hay en Asia hasta cerca del paralelo 60, pues cerca del círculo polar ártico, a la altura de la latitud de Yakutsk y en bastantes otros sitios. Se conoce solo por indicios arqueológicos, salvo muy pocos fósiles, poquísimos. Esto ocurre en torno al 1 millón de años. Próximos al 1 millón de años hay un par de sitios o 3 en China, con fósiles muy escasos, y ahí entra el gran sitio de la Gran Dolina aquí en Atapuerca. Llevamos 4. 5. Hace entre 600.000 y 500.000 años, ya más cerca, hay una verdadera explosión demográfica de la humanidad y empieza a sentirse el efecto de la acción humana en medios ecológicos. Ya apenas desde la edad, desde los 500.000 años, apenas hay yacimiento de mamíferos fósiles que tenga señal de acción humana. Y hace en torno a 150.000 años se empiezan a distinguir, bueno, ya llevaban algunas variedades y algunos cambios manifestándose y progresando, pero ya se hacen muy definitivos los morfotipos de la humanidad que llamamos moderna, por un lado, y de los neandertales, por otro. Hace 130.000 años, 120.000 años, ya hay fósiles netamente de morfología moderna y de morfología neandertal. Unos y otros usan el mismo sistema operativo, tecnológico, para la piedra, el modo 3, paleolítico medio. Unos y otros, modernos y neandertales, desde hace más de 120.000, 130.000 años. Sexto hito, sexta etapa,
la separación más definitiva de neandertales, el paso a modo cuarto industrial o tecnológico, que ya es todo el desarrollo del Paleolítico superior, que lleva también la comunicación y la creación por el arte. Ya el gran cambio de humanidad moderna ocurre entre hace 45.000, en torno a 40.000 años, y progresa a Paleolítico superior en los 30 y tantos mil, y por ahí a poco más de 30.000 se extingue Neandertal. Pero hay que confundirlo con fenómenos anteriores. A partir de aquí, las dos cuestiones. Primera, origen de la especie humana moderna. Pero la cuestión más grande, más importante que esta, es el modo de evolución humana. Si se multiplica el número de especies y se extinguen quedando una privilegiada, o si la variedad que tiene la humanidad moderna en razas que son intercomunicativas ha podido venir desde tiempos más o menos antiguos. Carlton Kuhn se lo aplicaba para el Pleistoceno medio, un poco tardío, y se preguntaba por el Pleistoceno inferior. Ya vamos teniendo respuestas para eso, precisamente con el Atapuerca TD6. Y aquí la población de cima de los huesos nos enseña mucho sobre la evolución física de la humanidad entre esos 500.000 y los 130.000 años, que he dicho antes, y en cambio las excavaciones de los niveles lógicos de galería en la trinchera de Atapuerca y los superiores de Grandolina nos enseñan mucho sobre el modo de vida, desarrollo mental, desarrollo social de esta humanidad. 7 hitos y 2 problemas y respuestas de Atapuerca hasta ahora y lo que queda. Vamos a pasar las diapositivas todo lo deprisa que se pueda, luego apagar la luz y voy a procurar no estorbar. Estas huellas de por lo menos un par de personas que andan de pie, una con el pie más grande, otra con el pie más chico, descubiertas casi por azar, pero nos enseñan que hace ya por lo menos 3.700.000 años había gente que andaba de pie. Ya se van encontrando fósiles, que pueden pasar muy bien, fósiles de en torno a 4 millones de años, y recientemente se habla hasta más, ya en torno a 5, pero que nos ratifican lo que pensábamos, que algunos cambios importantes, muy importantes en la geografía y en la vegetación en todo el mundo fueron los que pudieron, y en los climas son los que pudieron llevar a el éxito evolutivo de la postura erguida. Los fósiles de la Australopithecus anamensis se comparan con chimpancé con hombre moderno, la mandíbula, la parte alta de la tibia, la parte distal del húmero, la que va con el codo, y ya se puede ver que, aunque sea poco a poco y con algunas situaciones intermedias, entre los 4 millones, los 3 millones, los 2 millones de años, se conocen seres ya habituados al andar de pie y que forman nuestra familia. La siguiente. Y una muestra de los numerosos fósiles que se conservan en África de estas especies de nuestra familia, los australopithecus, lo da este cráneo del Australopithecus afarensis o Australopithecus de Afar, que vive muy bien, se conservan fósiles de él desde hace, repito, casi los 4 millones de años hasta los 2 millones y medio de años. La siguiente. Y en poco menos de 3 millones de años o poco más empiezan a cambiar estos australopithecus y entran en crisis. Ojo que los 3 millones de años se marcan también mucho por frío, se marcan por muy fuerte descenso de nivel de mar. El mar no ha vuelto a los niveles que tenía hace 3 millones de años, y hace 2,6 millones de años es el principio de la edad glacial en la que todavía vivimos, no sé si saldremos por ella, pero la que tiene perpetuamente casquete polar antártico y ártico, desde hace 2,6 millones de años. Esa es la época de los poco menos de 3 millones de años, son los que se dan ya
para el parántropo robusto, que vive hasta hace poco menos del millón, con un pequeño cambio de especies, y se caracteriza por tener un fuerte aparato masticador. Los músculos masticadores necesitan para insertarse en el hueso una cresta aquí en medio, cuando a nosotros no nos pasan de aquí. Y muy anchos y fuertes los pómulos también, y en cambio tiene los dientes anteriores incisivos y los caninos, los colmillos, muy pequeños. Las muelas, en cambio, muy grandes y muy anchas, y las muelas de muda, que nosotros son pequeñitas y no tienen más de un par de cúspides, son como muelas que estos también tienen 4 cúspides. La siguiente. Y por el mismo tiempo, por los 2,6 millones de años, son los que se señalan para los fósiles atribuibles al género Homo más antiguos, y también para los conjuntos de industria de piedra. Bueno, este es un Homo ergaster que ya tienen entre 1 millón, viven entre 1.800.000 y 1.300.000 o 400.000, también abundantes en prácticamente toda África. 1.800.000, 1.300.000, de esto ya se dice que tienen infancia prolongada, y estos son los que hacen progresar la siguiente, la industria primitiva, que es esta de Cantos. Este está recogido en la superficie de Olduvai, canto roto casi en el sitio en que se produce, y allí se utiliza sin más, y estos lo hacen progresar hasta el achelense, los ergaster. La siguiente. Los ergaster, antes de inventar el achelense hace 1.500.000 años, ya han salido de África, quizá hayan salido sus antecesores de cerca de 1.900.000 por el sur de Asia, quizá aprovechando retiradas del mar hasta Indonesia, y de hace 1.750.000 años o 1.700.000 años son estos dos cráneos encontrados hace un par de años, una mandíbula encontrada en 91 en Georgia, al sur del Cáucaso, en la localidad de Dermanisi. Lo han leído por el periódico. Son unos buenos Homo ergaster que han dejado África un poco antes, todavía un poco antes de que se inventaran las industrias achelenses. Pero ya son buenos ocupantes de Eurasia. La siguiente. Decía que en torno, a partir de 1.300.000 años prácticamente no se encuentran fósiles en África hasta hace 800.000 o algo menos. O sea que hay medio millón de años de vacío de fósiles. Fijaros que hay que buscar. Y también en toda Eurasia, repito, sin fósiles prácticamente que nos ayudasen a conocer a aquella gente, sí se conocían utensilios en el Tayikistán, por las estepas de Asia Central, al pie del Pamir, en el sur de Polonia, por el Cáucaso, en el Bajo Rin y en Yakutsk. Esto es del yacimiento de cerca de Yakutsk y cerca del río Lena, y tenemos un tipo de trabajo del que se desarrollaba en el modo 1 evolucionado, o el duvallés evolucionado, en que, aprovechando una superficie natural del canto, que es esta de arriba, o fractura de un canto grande, luego se van dando golpecitos ahí, aquí, 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 y se van sacando, soltando con eso lascas que se utilizan. En el sitio, este es el sitio de Girik Yuriag, pueden tener una edad muy próxima a los 900.000 años. La siguiente. Y este es el sitio de la Gran Dolina de Atapuerca. En este nivel, este es el TD6, que al hacer aquí una carta de prospección para poder ver lo que había en un corte no contaminado, no manchado por lo que podía caer o rodar de arriba, Eudal quiso con eso ayudarse a preparar las campañas sucesivas, y esto, ahora que estaba excavado al principio en unos 23 o 24 metros cuadrados en los años 80, ahora se ha extendido esta excavación a más de 80 metros cuadrados, pero se tardará un poco en llegar a este nivel, que es el célebre TD6. En la capa Aurora, la siguiente,
donde se encuentra, bueno, estos no son de la Campo Aurora, son de más abajo, no me acordaba que había puesto esta diapositiva. Estos son del TD4, próximo a los 900.000 años, donde por la entrada de la cova, podéis pasar al anterior un momento. La entrada de esta cavidad, limitada aquí por esta falla y aquí por una oquedad, estaba por aquí. Aquí se ve quizá una chispa de lo que era la rampa fuerte que había a la entrada de la gruta, que estaba por aquí, y los animales que se encontraban por ahí caían. Un poco más adelante llegan en esa misma, al final de este nivel TD4, que es esto de aquí, llegan a verse huesos con señal de algún trato humano y algunos utensilios que gente que se acercara a la entrada de la cueva dejaría caer. La siguiente. Y aquí tenemos algunos de esos restos de animales caídos por la trampa natural al asomarse a esa boca en la que luego, como si yo me acercara y me pasara de este borde y me cayera ahí abajo, pues eso le podía pasar. La siguiente. Pero luego ya en TD6, un nivel algo más alto, como señalaba antes, se han encontrado 85 fósiles humanos con unos 200 utensilios y con bastante más de 1000 restos de mamíferos grandes en solo 6 y pico metros cuadrados, en menos de 7 metros cuadrados, y lo alto de esa capa son 30 centímetros. Si hay así esa densidad, cuando se extienda la excavación, a lo que todavía faltan algunos años, pues poder imaginar la cantidad de cosas que se pueden responder en un sitio absolutamente único en el mundo de esa edad. No es el fósil más antiguo, e insisto, nunca me he empeñado en buscar el fósil más antiguo, sino en llenar huecos del saber, hacerse preguntas e ir respondiendo con precisión y con crítica, con todo lo que se pueda, en huecos del saber. Y ya decía que había en torno al 1.000.000 de años, un poco en todo el mundo, sabíamos muy poco de lo que podría ser evolución humana. Y aquí se tiene un punto de partida para una serie de preguntas a las que habrá que responder. Yo quiero insistir, lo veremos después, en que veo aquí rasgos verdaderamente modernos, aunque sea un individuo inmaduro, pero ya se ve cara algo corta, perfil de la cara bastante vertical. Los niños de Neandertal de esta edad y de preneandertales ya tienen más saliente el premaxilar, y este pómulo es de tipo totalmente moderno y muy parecido a fósiles de China de hace entre 500.000 y 200.000 años, como son los de Zhujiang, y de 120.000, como es el de Dali. Lo veremos después. La siguiente. Con esto a propósito de la fase esa difícil del torno al 1.000.000 de años. Ahora, en torno a 600.000 años son los que tiene, datado con mucha precisión por roca volcánica encima y por debajo, este cráneo de Bodo, encontrado también en los años 90, no hace mucho. Y este tiene, en cambio, este perfil de la cara lleno, como muy hinchada la parte de los senos paramaxilares, y no como el anterior, el de Atapuerca, que tenía buena entrada entre el pómulo y la nariz y buena entrada por debajo del pómulo y sobre las encías. Esto lo tiene muy plano y se parece en eso más a lo que va a ser el neandertal y serán los anteneandertales que vamos a conocer enseguida. Esta edad de los 600.000 años ha podido cruzarse el estrecho de Gibraltar. Se parece que es la edad en la que se ha cruzado el canal de Wallace en Indonesia. Y es la edad en la que se extiende el achelense o el modo 2, que en África se practicaba desde hace más de 1 millón, cerca de 1,5 millones de años, se extiende a Europa, por Europa y Asia hace 600.000. La siguiente. El cráneo de Totabel en Francia, de la cueva del Aragón, ya tiene también un poco este mismo tipo de cara llena por aquí, bastante plana y neumatizada. La siguiente, o sea, el gran desarrollo de los senos maxilares. Y estos son, por los que en Europa, por esta edad, este de Totabel tiene 400.000 años, algo menos que el de Bodo que he puesto antes, y por los
entre los 500.000, 300.000 se extienden en Europa industrias excelenses como esta de Atapuerca, lo que se conoce como más característico de ellas, aunque es compleja, veremos luego algo de esa complejidad, son estos bifaces ojivales o amigdaloides con el filo recto, con luego volveremos sobre ello, pero ya lo voy soltando, una talla, como veis, muy somera, no son muy hondos las calos que quedan por la talla, porque se hace con instrumento blando. Se talla sílex con hueso o barritas de hueso o de madera golpeadas con piedra. Pero entonces es un percutor, lo que se llama percutor blando, para lograr esta superficie tan lisa, tan suave de estos utensilios que tienen ya mucho trabajo, mucha previsión. La siguiente. Bueno, pues aquí pasamos ya entonces damos el salto a los 130.000 años, que son los que tiene este cráneo de Jacopo Pastore, un poco menos, pues entre los 120.000, 115.000 en Italia, que ya es de un neandertal, que a rasgos que ya tenía antes el neandertal, como estos perfil de la cara plano y adelantado, con el maxilar neumatizado o hiperneumatizado, este le añade un cráneo muy redondo en la circunferencia y parece un arco de herradura, pero en cambio el frontal, no se ve aquí, no quiero usar de fotos, el frontal es plano, la bóveda craneana es relativamente baja y muy estirada, muy alargada hacia atrás, y el frontal estrecho. La siguiente. En cambio, hace también los 120.000 empiezan a conocerse en África otros fósiles con rasgos más modernos, que aquí lo vemos en este cráneo de Jebel Kafse en Palestina de unos 90.000 años, con el yugal, el pómulo retraído en esta parte, aquí debajo, retraído también entre el pómulo y la nariz. Vemos el cráneo relativamente corto, el occipital alto y toda la bóveda craneana alta y más corta, la mandíbula también más fina y retraída y con mentón, que esto ya lo tiene en la humanidad moderna, a diferencia de neandertales. O sea, humanidad moderna y morfología de humanidad moderna y morfología neandertal ya están verdaderamente diferenciadas, bien diferenciadas hace 120.000 años. La siguiente. Pero viven en torno al Mediterráneo, muy cerca unos de otros y con los mismos utensilios, como he dicho antes. Y es ya hace 30 y tantos mil años cuando se ha extendido por todo el mundo, en poco tiempo, en pocos milenios, toda la tecnología del Paleolítico superior y también el arte rupestre que se encuentra en todos lados. Esta foto es de Caín y me la dio probablemente Jesús Altuna. La siguiente. Bueno, pues ahora vamos a ver esta variedad moderna en que las razas, aunque algunos dirigentes se empeñen en lo contrario, pueden muy bien coexistir y comunicarse. Y desde luego, Carlton Kuhn, ya como dije antes, veía algunos de estos rasgos en fósiles del Pleistoceno medio, como los rasgos de chinos actuales los veían fósiles de Sucurián, los que yo he señalado en el de Atapuerca de Grandolina con 800.000 años, algunos de ellos. Y veía otros, que es lo que él buscaba, él preguntaba que hasta dónde se extendería eso. Pues a mí me parece que la pregunta, la siguiente diapositiva, la cuestión primera es esa: ¿cuál es el modelo evolutivo de la humanidad? Creo que hemos visto una cosa parecida a el segundo por la derecha, perdón, segundo por la izquierda, que es algo más explícito, lo que se suele dar como una cladogénesis, y es que una especie en crisis de diversidad, como pasa con los australopitecos entre hace 3 millones y 2 millones y medio de años, hay hasta varias especies, y quedan dos: el parántropo, género Paranthropus o Paranthropus, y género Homo, los humanos. Pero respecto a la humanidad moderna, a lo que se llama nuestra especie Homo sapiens, ¿cuál es el esquema? También en que se generan muchas especies y se extinguen todas menos una, o esta en que se generan variedades
que se pueden intercomunicar, interhibridar, algunas se pueden perder y se pueden reunir en otra especie más enriquecida, con los caracteres que se llaman de politipismo, o sea, una unidad con patrimonio genético variado, pero intercambiable e intercomunicable, y por lo tanto puede dar mestizos fecundos y como ocurre en la humanidad actual. ¿Desde cuándo ocurre esto? Si es este el esquema. Esta es la controversia, el debate en este caso, la siguiente. Y del primero, uno de los primeros que se atribuye y se desarrolló mucho a esta teoría con la nueva EVA y tal, y con base genética en los años 80, desde a partir del 84 sobre todo, y tuvo mucho éxito en revistas científicas o de extensión científica, pero ya sale en el año 43, tenía este esquema de como el pecíolo y el cáliz de una flor veía evolucionar a la humanidad, y veía que ramas distintas en las que acertaba muchísimo antes de que hubiera dataciones radiométricas en la edad geológica, las figuras de edad geológica, para él se iban perdiendo las de las ramas. El último que se pierde es el Neandertal, y es una raza ya para él moderna de la que viene el Homo sapiens, o también la del antecesor de Neandertal y moderno. La siguiente es ese esquema. Vamos a ver qué respuesta nos puede dar Atapuerca, y por aquí primero un retrato de la gran y estupenda sierra de Atapuerca, que tiene estas rocas calizas que han salido por una tectónica muy rara, en un sitio en que la sierra, la cordillera ibérica, está como hundida entre dos ramas muy potentes, muy poderosas, y salen algunos bloques como este. Se presta esa caliza a ser muy disuelta por las aguas, y con los niveles freáticos se van andando las cavidades, y es lo que juega a que los rellenos nos conservan restos de aquella antigüedad, como en un álbum de familia. El primer plano del Arlanzón, donde veníamos a cribar lo primero que se encontraba, que eran lo que habían dejado los buscadores de colmillos de oso en el fondo decimador de huesos. La siguiente. Algunos de los presentes no habéis nacido todavía. El 76. Me trajeron entonces esta mandíbula, y con ella dos trozos de otras dos mandíbulas y algunos dientes, lo cual me indicaba que por lo menos, sin buscarlos y sin excavar bien, había por lo menos 4 individuos representados, y eso ya era extraordinario para un fósil que me parecía, por todos los visos anteriores, Neandertal, aunque Stringer, Haim y Van der Merch publicaron que no podía ser, que no tenía fundamento ninguno, y que era neandertalense corriente. Bueno, pues no, ciertamente el dato de estos fósiles ahora es de 320.000 años, es una edad que han dado como 3 equipos distintos y usando métodos distintos, y revisados y reajustados los métodos. Y la siguiente, y provienen de este sitio, esta cima de los huesos en Cuba Mayor, donde, repito, los que buscaban fósiles de oso distinguieron estos fósiles humanos y nos los trajeron a Manolo Hoyos y a mí. Manolo Hoyos, geólogo especialista en geología de cuevas y yacimientos prehistóricos, que murió el año pasado por desgracia, porque era muy bueno, se le echa muchísimo de menos. Pues con ellos visitamos esto, luego visitamos la trinchera de ferrocarril. Este es un mapa elaborado por el grupo Edelweiss, al que debo muchísimo en toda esta investigación y en sus comienzos. Su mapa de cuevas, que es el mapa de Cueva Mayor, está proyectado, ellos lo hacen a escala 1:500, y está proyectado su mapa militar, que me facilitó la Academia de Ingenieros y también las autoridades militares, que nos ayudaron también mucho, repito, en unos comienzos muy difíciles. Y aquí veis cómo esto es Cueva del Silo. Aquí la galería está baja, se acerca mucho a la cima del Elefante, y cuando se cabe ahí se puede encontrar lo que se quiera. Y aquí están las otras dos rellenos, el de la galería, el complejo Tres Cimas, y el de Gran Dolina,
los que también empezamos, y ya os lo han dicho, con un breve presupuesto para 3 años y había que ofrecer resultados. Empecé muestreando los cortes y ya salía algo de fauna, en microfauna, y puedo empezar a presentar algo hasta que salieron más cosas. Bueno, la siguiente. Veis que ese es el conjunto, y en esa cima de los huesos, para que os hagáis también una idea, 500 metros adentro de la cueva, un poco menos de 500, no exageremos, más de 400 metros, se llega a este pasaje, y de este pasaje donde se ve que hay un techo desplomado, tomar nota de esto, esto está hecho también por los pedólogos de Edelweiss, se llega al borde de esta cima, hay que bajarla, tiene 13 metros y pico, calculáis que es estrecha, y al llegar a los 13 metros y pico hay toda esta rampa que baja, que desciende, y aquí es donde se encontraron, solo en los escombros que habían dejado los buscadores de oso para el año 90, teníamos varios centenares de fósiles humanos, lo que era rarísimo en una edad como esa, también singular en Europa, pero ahora se encuentran más de 2.000, se tiene más de 2.000 fósiles humanos. La siguiente, eso es singular, ya realmente en el mundo, como vais a ver enseguida. Hay unos 9 cráneos, de los más completos son este cráneo 4, alto, en eso no se parece al de Neandertal, en cambio en el occipital sí se parece al de Neandertal. La siguiente. El cráneo 5, de lo más completo por uno, se le ha pegado también su mandíbula, que se encontró separada, y que tiene este tipo de huesos de la cara que hemos señalado en el de Sacopastore en Neandertal y ya también en el de Bodo al principio. La siguiente. Y el cráneo más alargado y más pequeño. Se ha podido medir en estos la cavidad craneana del cráneo 5 anda cerca de los 1100 centímetros cúbicos y anda muy por encima de los 1300, cerca de los 1400, una dimensión nada extraña modernamente. En los modernos humanos todavía es más pequeño que ese, y se vienen a colocar según la edad sacada en este progreso del encéfalo, del tamaño del encéfalo absoluto y relativo a la talla del individuo. La siguiente. Esto nos indica la cantidad de huesos que había ya por el año 1990, el año 90-91, o sea, hace casi la decena de años, y había de todas las partes de esqueleto conservadas. Aquí abajo tenemos falanges, rótulas, huesos de carpo y de tarso, huesos largos de extremidades, mandíbulas y cráneos. La siguiente. Ya esto prometía, y por ese año ya se podían conocer como más de 10 y 11 individuos reconocer distintos, ahora veréis cómo. Huesos de húmero, esto es de la tesis del profesor José Miguel Carretero. Todos estos fósiles de húmero, algo singular, es el 80% de los que se conservan en el mundo, en todo el mundo, entre 1.400.000 y los 130.000 años. O sea, en un intervalo de más del millón de años, el 80% de estos huesos humanos, de huesos largos del esqueleto, son de aquí, de la cima de los huesos. La siguiente. Y en ese mismo intervalo, el 100% de las clavículas humanas fósiles que se conservan son de cima de los huesos, son estas. No las hay en ese intervalo en todo el mundo. La hay en el fósil de Nariokotome de 1.400.000 años, el esqueleto, y la puede haber en los de Crápina de en torno a 100.000 años. La siguiente. Hay también pues el 100% en ese intervalo de escápulas, de vértebras aldas, de vértebras axis, de huesecillos del oído, absolutamente singular en el registro paleontológico humano. Esto es una de las calidades que ofrece el yacimiento este encima de los huesos, y no le va mucho en zaga cuando se extienda la excavación en el de la galería. Ahora entonces, ¿cómo pueden estos fósiles? Vamos a empezar a responder a las dos grandes preguntas que nos hacíamos, dejábamos para el final. Estos son los perfiles de cráneos de Atapuerca 4, Atapuerca 5, se comparan con este de Petralora muy próximo al de Aragón también,
europeo de este grupo que se parecen al de Neandertal, al que está aquí superpuesto, que este es el de Neandertal superpuesto a uno moderno, Neandertal de la Ferrasí. Aquí se ven las diferencias de los dos en el perfil, ahí se ven las diferencias de los dos en el frente. Este es un moderno y este es Neandertal, y este es el cráneo 5 de Atapuerca, y en el perfil de la cara aquí se ven los neandertales, dos neandertales, y aquí se ve uno moderno, con los rasgos esos que os decía del ángel, sobre todo del pómulo y del maxilar. Aquí está uno de Zucutián, que se parece al moderno, y aquí está el Sacopastore neandertal de los primeros, si queréis, de hace 120.000 años. Aquí el de Petralona, preneandertal de unos 250.000, aquí el cráneo 5 de Atapuerca de unos 320.000, como he dicho, que este es el perfil, y aquí el de Bodo, que es muy parecido obviamente a esto de hace 600.000 años. Pues en que la línea de Neandertal se ha insistido en que Atapuerca demuestra encima de los huesos que los antecesores de Neandertal hay que buscarlos en fósiles europeos del Pleistoceno medio, como estos de Aragón, Petralona, Atapuerca, entre los 400.000 o algo más y los 200.000 o cerca. Pero yo insisto en que algo no se dice tanto, que estos tienen un precedente también y un parentesco próximo, lo dice Reitmayer, y yo también insisto, pero ya digo, no se recoge con la literatura, que tienen estos también un precedente, el precedente en África. Están emparentados estos antecesores europeos de los neandertales con una rama africana, la siguiente. Y en cambio, los modernos, por lo menos de la raza mongoloide de China, tienen estos rasgos que los vemos aquí en el fósil de Dali, y vemos que el pómulo y la cara corta y tal típica china, son los rasgos que tenemos en el de Atapuerca de Grandolina, de TD6 y hace 800.000 años. Moraleja, la siguiente, entonces, la siguiente, por favor, la línea evolutiva, algún rasgo más, para que se vea que no solo nos fijamos en rasgos morfológicos así separados, en los que cabe más la equivocación subjetiva, sino también en rasgos biométricos de los que se hacen análisis en Atapuerca, no solo univariables, sino también de multivariantes y con algunos poniendo gráficos con complejos de varias variantes. Y tenemos el fósil de TD6 muy próximo a Nariokotome, el Homo ergaster de hace 1.400.000 años, muy próximo a uno de Argelia, de norte de Argelia, llamado antes Mauritanicus, una de ellas de las mandíbulas, en la mandíbula, la tercera de Palicao o Ternifine, y a los de Zucutián de China, también próximos al Manisi, de manera que no se puede negar este parentesco con fósiles antiguos y, por una parte, y con fósiles más modernos del este asiático, que es lo que se ve en el fósil de TD6, y no su ascendencia respecto a neandertales, que está haciendo prueba. La siguiente es lo que pongo en este gráfico. Las bandas rojas indican el lapso de tiempo representado por fósiles en las distintas regiones, de las que obviamente pongo solo una figura para verlos cómo son. En general, estos son los Erectus o Pithecanthropus de Java, estos son los Ergaster de África, y este cráneo se compara el de Nariokotome con el de Bodo, con el cráneo 5 de Atapuerca y con los neandertales, y aquí hay una línea de descendencia muy clara también con algunos africanos antiguos del sur, los de Rhodesia y Bahía de Saldaña. En cambio, para mí está bastante claro que el de TD6, no sabemos, ¿no?, otros contemporáneos suyos que dirían, sí lo veo relacionado con los de China o de Pekín del Pleistoceno medio y algo con los modernos. Ahora, hay aquí una cantidad de vacío de datos
que hay que estudiar y que está urgiendo buenas campañas por científicos bien preparados que pueden salir de esta escuela. La siguiente. ¿Qué otras cosas se han hecho con los fósiles de Atapuerca sobre el modo de vida? Por ejemplo, primero se empieza por identificar el número de individuos representados en esos más de 2000 fósiles de cima de los huesos. ¿Qué se ha hecho? Ver qué dientes, diente por diente, encontrados a lo mejor sueltos, los que sí pueden componer una misma dentadura y relacionarse quizá con algún trozo de mandíbula. Y con eso se van distinguiendo individuos. Hay algunos dientes que no encajan con nada otro conocido, que repiten los que ya se ven en otras, y en cambio otros muchos que sí encajan, y así se han llegado a distinguir hasta 32 individuos como mínimo, representados. La siguiente. De esos 32 individuos se ha hecho pirámide de edades por grupos de 5 años, y distinguiendo sexos en negro femeninos, en rayado masculinos y en punteado sexo indeterminado, más numeroso, claro, en jóvenes y en adolescentes y en viejos. Los viejos que no tenían mucho más de 35 años. La siguiente. En el modo de vida, una cuestión es si ese diagrama representa edades de muerte normales y sucesivas en una población, si se han enterrado sucesivamente, como es la opinión más corriente, o la que yo me empeño en mantener porque es la que mejor responde a todos los datos, que la hipótesis anterior no corresponde con algunos de los datos, que es la que fue una misma población, un mismo grupo, refugiado en lluvias como las que tenemos ahora en el episodio 9 del océano de hace 300.000 años. Lo están indicando los deslizamientos que se ven allí en las sillas, también en la parte alta de la Grandolina. Y si se refugian el grupo en una gran entrada de cueva, como es ahora la de Cueva Mayor, y hay un deslizamiento de ladera, como está ocurriendo, si no todos los días, por desgracia todas las semanas, porque lo estamos viendo en los periódicos, la cantidad de accidentes que hay o no haya terremoto, bastan los deslizamientos de ladera para sepultar casas y campamentos. Algo así podía pasar a estos, y entonces la curva anterior representaría la distribución de edades de un mismo grupo contemporáneo. Ojo, son distintos, pero estas dos cosas hay que planteárselas. Como veis, están haciendo trabajos, pero no hay que cerrarse al debate. La siguiente, ya la discusión de hipótesis. Otro grupo de trabajo, Antonio Rosas, desarrolla, ya también tiene otro grupo de jóvenes formándose con él, la ontogenia, el desarrollo ontogénico, las diferencias que vemos en mandíbulas, en huesos o en cráneos, que se deben a la edad del individuo. Lo ven muy bien en mandíbulas y en base del cráneo, a la edad y al sexo. Aquí tenemos a la derecha, a la izquierda abajo, dos mandíbulas, una en trazo negro masculina, de un individuo masculino adulto, y de uno femenino algo más joven, la de líneas de trazos, y aquí vemos algo de lo que ocurre en el desarrollo embrionario de una mandíbula, por donde el hueso crece, por donde se retrae, y para encajar bien con el crecimiento también del cráneo. Son los estudios de ontogenia que está desarrollando Antonio Rosas, por primera vez se hace en una población fósil. La siguiente. Y estudios patológicos de enfermedades y también de padecimientos generales o padecimientos de enfermedades raras o singulares, se estudia por los palipatólogos, el equipo de Pilar Julia Pérez, que ha colaborado con otros del grupo y con otros, ya es profesora y palipatóloga especialista en la Universidad Complutense. Aquí tenemos una ampliación del maxilar del cráneo 5, en el que vemos cómo va lo plano que va desde el pómulo a la nariz, y aquí lo plano también que va desde el pómulo al alvéolo de los huesos. Y aquí es cómo está todo el hueso esponjoso y con grandes agujeros por una infección periodontal, infección en torno a las raíces del hueso, que ha llegado a comerse buena parte del hueso en la región esta de la ventana nasal, y tendría también una sinusitis espantosa, que ese hueso ya ha regenerado refundiéndose.
una persona que ha sobrevivido a esa infección, porque es uno de los individuos más viejos que se conocen de allí. La siguiente. Se estudia por alteraciones también en la dentadura, problemas de nutrición, y se encuentra que es bastante extendido, aunque no 100% como en algunas tribus modernas, conocidas actualmente, de época histórica, contemporáneas nuestras. Son enormes los casos, el número de casos de malnutrición, y sobre todo malnutrición infantil, que se muestra por alteraciones del esmalte en los incisivos anteriores y en los colmillos. Aquí tenemos las de Atapuerca comparadas con otras poblaciones. Podría ir con el destete y ser una dificultad que tiene también al bajar la laringe y subir la glotis, que está relacionada con el lenguaje hablado. Y lo tenía ya ese problema esta gente, como lo tienen muchos niños actuales a los 3 o los 2 años, aquí lo tenían hacia los 3, 4, la siguiente. Y otras indicaciones sobre el modo de vida, decía yo al principio, que se encontraban en los niveles altos de Grandolina y en estas capas excavadas en el yacimiento de la galería, entre las 3 simas. Por aquí hay una sima que no está en la foto. Esta es una sima o torca tardía. Hubo una entrada primera por cerca de aquí, quizá por las otras simas, que luego se taponó, y después hubo una entrada por estas cuevas de las que digo, que la entrada está taponada en un barranco, pero que tiene que haber cantidad de cosas entre aquella entrada y la cavidad esta que llamamos los zarpazos, porque esto representa el fondo de aquella cavidad. Bueno, pues por aquí hay una serie de industrias, y aquí debajo de 2 niveles estériles hay una docena, o por lo menos la decena de niveles muy juntitos, con buenos indicios de huesos rotos, la siguiente, y comidos, huesos mordidos por lobos. Luego veremos una tardíamente mordidos también por puercos pines, pero otros llevan señales visibles, como ha investigado el profesor Juan Carlos Díez Fernández Lomano. Aquí tiene utensilios que son escasos, y desde un principio se vio que la presencia humana en este sitio era breve. Hay poca alteración debido a acción humana, salvo señales de estos utensilios y señales de hueso. A veces por debajo, antes de la mordedura del lobo, está el descarnamiento encontrado por métodos tafonómicos. Los métodos zooarqueológicos estudian por las partes de huesos conservadas y las fracturas si el hueso se ha traído como resto de comida, se ha traído como parte de la caza, o de aquí al revés, se han capturado partes del animal y se han sacado fuera, que es lo que pasaba aquí. Este gráfico con excavación por cuadrículas de 1 metro, haciendo mapa, haciendo registro y haciendo foto de cada cuadrícula, se ve que hay huesos de caballo en conexión y huesos de bisonte, algunos en conexión. Se ven algunas mandibulitas de cría de caballo y de bisonte por ahí, y entonces es de animales que caían por la torca una vez cegada la entrada que señalaba antes debajo de la cueva, aquí a la derecha, y caen por la torca. El animal en el estiaje busca hierba fresca, que lo tiene por la salida de aires de la cueva y humedades, y el animal incauto cae, brama y se le oye, y seguro que eso los humanos lo aprendieron de los canes, de los lobos, pero lo explotaron mejor con sus piedras, se sirvieron con sus utensilios y lo explotaron mejor. La siguiente. De ahí ya podéis deducir, bueno, esto es uno de los huesos, también foto mordido, con dientes de puerco espín, con foto de microscopio electrónico, que es otro de los procedimientos que se están practicando allí en tafonomía. Y con microscopio electrónico, como se hace en la balística, la siguiente, también se estudia el filo de los utensilios. Aquí con microscopio electrónico, Yolanda Fernández Jalgo
de muestra en esta clavícula humana que fueron consumidos, y también por todo el estudio de las pautas de rotura, los huesos humanos en el yacimiento de Grandolina, de hace cerca de 800.000 años, se practica canibalismo. Se comen seres humanos, como se ha hecho en muchas tribus a lo largo de la prehistoria, de la historia y de nuestros tiempos también. Y ha habido luego en las culturas sus desvíos de esta costumbre, pero era bastante general. En algunas tribus de Oceanía o Indonesia, creo que era en Nueva Guinea, no estoy seguro del sitio, sí se ha encontrado y se ha descrito, y creo que había un programa en la 2 hace pocos días en que se hablaba de estas prácticas de canibalismo, y se indicaba cómo es frecuente todavía en Indonesia que los machos comen mejor que las hembras, porque son los que se benefician de la caza y de los demás y de los buenos productos, y las hembras y crías se alimentan menos, también para alimentar. Y a ellos eran hembras y crías a los que se les daba a comer los muertos de la propia tribu. En algunos de estos sitios, hasta hace muy poco, se han estudiado y hay películas de ello. La siguiente. Bueno, y para decir algo también sobre este modo de vida y costumbres de la talla de la piedra, veis que si una lasca que se encuentra por ahí de talla encaja en una superficie de lo que llamaban los arqueólogos un núcleo, pues es que se ha tallado ahí se ha roto el núcleo y se le han sacado lascas, y queda alguna como desecho de talla. La siguiente. Bueno, eso se está haciendo ahí, y en un trabajo de diagramas de Marina Mosquera, los distintos materiales que se traen de cerca y de lejos, y esto ya se hace en niveles relativamente antiguos. Este gráfico es de los de galería. Se ve que donde no hay talla predomina mucho los utensilios y hay muy pocos restos de los distintos tipos de cantos, pero cuando hay talla en el sitio, ahí es donde se hace esa actividad, pues son aproximadas las cantidades de unos y de otros, de utensilios buenos, digamos, y de restos de talla. La siguiente. Con todas estas maneras y con el uso de los filos al que aludía antes, también haciendo talla experimental que imita los utensilios del yacimiento, se están sacando, y este gráfico es de Robert Sala, tiene un estudio ultramicroscópico de los filos, que del utensilio hecho artificialmente a imitación de y aplicado a trabajar, sea madera, sea piel, sea lo que sea, o tierra, y se compara con lo que se observa con microscopio electrónico en los filos de los utensilios encontrados en el yacimiento, y así se deduce con buena garantía de resolver cuestiones en que se empleaban aquellos utensilios en aquel tiempo. La siguiente. Bueno, de esa manera, un poco un tema que me gusta es este. Han insistido mucho los arqueólogos de Atapuerca y el equipo de Iván Carbonell también en la preconfiguración de utensilios. Al canto se ve lo que yo decía antes, se ve lo que se le quiere quitar, se da el golpe y salta esta lasca, se ve otro golpe y salta con esto esta otra, esta es la lasca que salta, y del golpe primero, la intersección con el otro, sale un buen filo, con muy pocos golpes. Se le puede recortar un poco para empuñarlo y manejarlo. La siguiente. O ni siquiera eso, como este utensilio de ahí. Ahí se da un golpe anterior por el otro lado y otro por aquí, y se tiene muy bien el filo de un buen hendedor que puede romper un hueso de un gran bóvido o de un rinoceronte. La siguiente. Pero esta gente de la Chelense, que se puede ver en estos yacimientos en torno a los 300.000 años de la galería, a los 300.000 o 200 y pico mil, se puede ver que aquí sí se tiene uno de ese tipo, utensilio sobre el asca, con un primer golpe aquí, un segundo golpe grande aquí y un retoque, como vimos antes de Hugo, para la empuñadura. No más de 50 golpes, y se tiene un utensilio muy eficaz. O
bifaz ojival con los bordes rectos, con vaya extensión de filo útil, con la punta también penetrante y con golpes suaves obtenidos con percutor blando, que necesitan más de 200 y de 300 golpes. Pero también tiene su estética, tiene simetría, tiene una forma apreciable, y hay uno de estos bifaces en Inglaterra que tengo visto con un fósil aquí en medio, conservado. De manera que la gente que ya tiene también sentido práctico, económico, sentido estético, y podían disponer de sus habilidades y de su tiempo para hacer un utensilio eficaz, rápido, con poco trabajo, o un utensilio con más trabajo y otros valores, además de la eficacia. De aquí es de donde se trata, y por aquí se puede tratar de inferir el desarrollo mental, el desarrollo de grupo, la vida en comunidad, el aprendizaje en la infancia, y luego la relación del grupo para proyectar bien una caza, bien una explotación de recurso alimenticio, que luego se desarrollará mucho más en Neandertales. Pero para mí no se nos puede negar un buen desarrollo cerebral de la gente de la Chelense, de esta gente del Pleistoceno medio, e incluso un lenguaje me parece necesario, aunque quizá no tenga tanto desarrollo abstracto como es el lenguaje gramatical y filosófico nuestro. La siguiente. El último beneficio de estos estudios que se hacen en Atapuerca, obviamente, es el de la comunicación y la extensión del conocimiento. Para eso, el proyecto del Museo de Burgos es un gran proyecto, y no cabe duda que tendrá muchísimo éxito, y era uno de los fines de la campaña, del proyecto de investigaciones del año 76, el beneficio de la comarca por la extensión de estos conocimientos en un ocio de calidad. Pero ya también el pueblo de Villar de Juaros se adelantó, y ya hace unos cuantos años quiso hacer su pequeño museo, quiso hacer su obra arqueológica, un sitio de estudios y de iniciación, y ahora hay otro proyecto del que no tengo noticias, pero quisiera que fueran buenas pronto, de ampliación de este centro a un centro de introducción al yacimiento al borde de la carretera de Logroño, y que llenaría una cosa que todavía me parece que es vacío, de aprovechar las ofertas también de estos municipios y de diferentes aspectos del centro para, en la capital de Burgos, en el pueblo de Ibeas o donde sea, dar introducción, dar difusión a estos conocimientos, dar lugar al estudio, y a que dentro de poco o dentro de mucho, pues todos sepamos más acerca de nosotros y nos sirva. Yo quisiera, porque me parece que se ha visto claro que mi inclinación en la interpretación de estos fósiles es a que desde hace ya más de 1 millón de años, quizá desde los tiempos del Homo ergaster, las primeras salidas de África, nuestra especie humana es la misma, es variada, diversa, politípica, y mantiene su unidad por la comunicación y los encuentros, que me parece que por ahí está la clave del futuro de la humanidad, más que de enfrentarnos y hacer que nos matemos unos a otros, pensando que mi raza es lo mejor. Con esto he terminado, y perdonadme por lo que he alargado más de lo que sentí. Muchas gracias, Emiliano. Magnífica conferencia. Bueno, os queda a todos el regusto, por lo menos a quien les habla, de continuar más y de intervenir activamente haciéndole preguntas y respuestas. Pero yo creo que es mejor que nos quedemos con ese hambre, esa sensación de desear más y repetir este acto en lo sucesivo. Hay que dar gracias a Emiliano Aguirre por la magnífica lección expositiva, por el magnífico trabajo de investigación, y porque realmente nos hace sentir orgullosos de ser conscientes de la inmensa suerte que tenemos al disponer de unos yacimientos con el futuro tan impresionante como es la Atapuerca.
Me quedo con las palabras del director del departamento, felicísimo Garavito, cuando al glosar la personalidad y el currículum de Emiliano destacaba los años de la penuria, de la escasez, de estar casi a punto de arrojar la toalla, es decir, los años de la travesía del desierto. Y sin embargo, hoy la agitación es bien diferente. Dentro de muy poquito tiempo, en el edificio de investigación y desarrollo que se construye en la otra parte del campus, al lado de ciencias, hay una planta íntegra que lo conoce, es un primer paso, pero que va a permitir dar una dirección y un lugar de localización concreta a los investigadores de la universidad, donde naturalmente Emiliano tiene allí su sitio. Este es un primer paso, va a posibilitar el que, junto con los demás instrumentos que se están adquiriendo y los que se han de adquirir por la universidad, por la investigación a la que antes no habéis estado presente, pero en la rueda de prensa que ha habido con los medios de comunicación en aludían, y que he tomado buena nota, sueña con ciertas técnicas de datación, por ejemplo, de fósiles, y este edificio de investigación y desarrollo va a posibilitar que, como una primera etapa, todo eso sea posible. Realmente los tiempos más bonitos de una carrera investigadora son los primeros, los más duros, los más difíciles, cuando ahora Emiliano ha dejado paso a los tiempos más gloriosos, que comenzaron quizá con la publicación en aquellas primeras páginas de la revista Science y Nature de los cráneos de Atapuerca, donde Atapuerca y Burgos y España venían en dos revistas de primerísimo rango a nivel mundial en el terreno investigador. Esta es la gloria que le cabe a Emiliano y de la que nos hace sentir orgullosos. Así es que me quedo con esa sensación de hambre, de desear más y de pedirle al director del departamento que nos prepare otro evento como este, donde podamos hacerle más preguntas y disfrutar, como al menos quienes hablan han disfrutado enormemente con esta conferencia. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias al director del departamento. Buenas noches a todos. A ver, venga, a ver, pero ponlo desde el principio. Venga, yo la empiezo, venga. Claro que sí, Diego, tú también lo has hecho esta mañana con nosotros. Venga, tú. Venga, los tres. Un poquito. A ver, venga. David. Y Diego, a ver, ahí los... Ya está, venga, prepárate, preparados. Ahí grabado todo, televisión. Venga.